Es un enorme placer comenzar el programa como lo vamos a iniciar el día de hoy, debido a que estamos en contacto telefónico con el profesor Michel Straczynski. Él es economista y desde hace muchos años es una de las figuras principales en el Departamento de Investigación del Banco Central de Israel. Bienvenido, Michel. Silvio Sacomani te saluda. Qué gusto enorme volver a ponerme en contacto contigo. Buenas tardes a ustedes y a los oyentes. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias por atendernos, Michel. Bueno, en primer término, más allá de haber dado yo una muy breve reseña de tu actividad, me gustaría que nos des y que le brindes a nuestros oyentes una radiografía tuya en torno a tu actividad profesional allí en Israel. Justamente acabo de finalizar mi cargo como director del Departamento de Investigación, el cual lo ejercí durante 5 años, y lo especial de este cargo es de que en el banco somos también el asesor económico del gobierno. O sea que no es solamente, digamos, lo que uno utiliza en la universidad, claro, sino que enfrentar la realidad y los temas directamente. Uh-huh. Ahora bien, Michel, haber finalizado ya tu tarea como investigador y como asesor allí en el Banco Central de Israel, ¿tiene que ver con el cambio de gobierno o es totalmente autárquico el Banco Central de Israel? El Banco Central es independiente de acuerdo a las normas que se usan en los últimos años y tiene como meta el dominio de la inflación. Y la independencia es parte de ese esquema, de que el banco pueda actuar de una manera efectiva. Y con respecto a mi situación personal, es un contrato que era de 5 años y me lo alargaron por 3 meses más porque yo pedí que quería pasar el mando en forma correcta y nombraron al que era subdirector de mi departamento, o sea que fue para mí algo que lo pude hacer en forma efectiva en un periodo corto. Bien, muy bien. ¿Y hace cuánto dejaste el cargo entonces? A fin de diciembre. Ah, hace poquito. Sí. Bueno, ¿nos podés comentar, por favor, porque lo que acontece en Argentina con respecto a la inflación, y vos lo sabés muy bien, sos uruguayo, israelí, conocés, ¿sí?, cuál es la patología de la Argentina, ya hace 70 años más o menos, y no sé si más, tenemos esta patología, decía, que tiene que ver con la inflación, ¿no es cierto?, que es una enfermedad que pocos países del mundo, muy poquitos países del mundo la tienen. Digo, esta inflación con estas características, ¿no es cierto?, casi llegando a los 3 dígitos. Israel llevó adelante, en su momento, un plan estabilizador muy importante con respecto al tema inflacionario. ¿Nos podrías comentar en qué consistió ese plan? ¿Cuáles fueron las variables que manejaron? ¿Las reformas que llevaron adelante? ¿Los acuerdos que hicieron? Sí, por supuesto. Justamente cuando yo emigré a Israel en el año 85, teníamos ese problema en común con los sudamericanos. Había también mucho contacto profesional, dado que compartíamos ese problema. En Israel se hablaba a nivel de hiperinflación, porque hablábamos en esa época de inflación que se llegó hasta los 400% en el momento más alto, julio del 85, y allí se llevó adelante un plan donde el componente más importante que se pudo hacer justamente por la situación especial es lo que se llama la ley de la no impresión. O sea que el Banco Central no puede financiar el déficit del gobierno. Uh-huh. El gobierno no puede pedir crédito al Banco de Israel. Ese fue un componente fundamental que se pudo hacer solamente por la situación especial que había en esos días, pero lo importante es que se mantuvo durante todos los años, y ese fue el pilar del plan. Uh-huh. Fuera de eso, por supuesto, había un déficit fiscal muy alto, relacionado también con los gastos de defensa que había en Israel en esa época. Seguro. Desde los fines de los 70, comienzo de los 80, el fin de la Guerra Fría en el mundo y una reducción en el enfrentamiento militar, que hasta hoy en día en Israel no desapareció, pero hubo una gran reducción con los acuerdos de paz con Egipto y con Jordania. Uh-huh. Eso permitió reducir en forma importante también el déficit fiscal.
Pero a nivel de inflación, eso es lo más importante, que si el gobierno quiere hacer un déficit, se tiene que enfrentar al público, tiene que emitir sus propios bonos y no pueden recibir un crédito fácil del Banco Central. Está claro, está claro. Y en torno a reformas, más allá de la ley de no emisión, ¿llevaron adelante alguna reforma laboral? Sí, porque ese mismo problema lo tenemos hoy. Nuestra meta de inflación es de un 2% y hoy en día estamos en una inflación de un 5%, y lo que se teme es de que cuando se firmen los acuerdos de salario, en Israel hay una unión muy importante a nivel público y generalmente los acuerdos públicos son imitados por los sectores privados. Sí. Por lo tanto, se mira mucho ese tema. En aquella época fue un acuerdo tripartito que incluyó también al gobierno, a los empleadores y a los empleados a través de la Unión, donde se acordó congelar o no hacer crecer el salario nominal hasta que baje la inflación. Una vez que se logró, se fue creando de a poco el tema de la meta inflacionaria, fue cayendo la inflación, en principio fue un 20%, después un 10%, y desde el principio del 2000 estamos con un tema de meta de inflación de 2% que se cumple a lo largo de los años, sin ser este episodio que tenemos hoy, que de repente saltó a un 5%. Y lo estamos enfrentando, donde el tema de los salarios es muy importante porque en realidad lo que se teme no es que haya una compensación temporaria de salarios, dado que salimos del COVID, de la época del COVID. Exacto. Entonces, en esa época no hubo aumento de salario, entonces probablemente pidan ahora una compensación, pero lo que se trata de dejar bien claro es de que no es la parte de indexación, no es que se considera el 5% como permanente, sino que el 2% es el número que es adoptado por los agentes económicos. Está claro, es el número que van a manejar en torno a las paritarias, entonces, más allá del 5% de inflación. ¿Entendí bien? Claro, los acuerdos recién van a ser firmados en el 2023. Hay como un retraso. No han sido firmados en la época del COVID. La gente entiende, hay una solidaridad y hay como un retraso. Entonces ahora van a firmar los acuerdos. Y el Banco Central está haciendo un trabajo a través de la Unión y el gobierno de que se entienda de que si va a haber una compensación, es una compensación que está relacionada al retraso y no relacionada a una necesidad de indexar al número que hay hoy en día. Está clarísimo. Exactamente. Michel, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda. Hola. Es economista él también, es un colega tuyo, así que seguramente no. Te va a hacer preguntas mucho más interesantes que las mías, eso dalo por hecho, así que yo lo que me parece interesante analizar el plan de estabilización de Israel, porque en cierta manera en Argentina algunos economistas lo empiezan a tomar como ejemplo de lo que habría que hacer, dadas las características de estancamiento y de inflación que tiene nuestra economía. Ahora, una cuestión interesante que me gustaría que haga foco del programa de estabilización de Israel es el apoyo y el consenso político que hubo en su momento, porque esto es una parte fundamental de que el programa de estabilización sea exitoso, porque si tiene apoyo político, genera credibilidad, y ningún programa de estabilización puede cumplir su objetivo si los agentes económicos no creen que ese programa pueda funcionar y que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y me gustaría que hagas foco en este punto, porque también en Argentina creo que tenemos que encontrar los consensos políticos para, más allá de las diferencias entre los partidos y entre las ideas, pero sí los consensos políticos para llegar a un programa de estabilización de largo plazo que sea sostenible, le toque gobernar a quien le toque, ¿no? Exacto. Mira, ese es el verdadero tema y por supuesto siempre hay cuestiones idiosincráticas relacionadas a lo que pasó en Israel. En realidad, el comienzo de esta ley de no emisión ocurrió a través de una ley que existe en Israel que se llama la ley de arreglos, porque es algo que no es exactamente se llega a ello por acuerdos, sino que para que pase el presupuesto tiene que pasar esa ley también. Si esa ley no pasa, el gobierno cae. O sea que de esa manera se logra crear una coalición coerciva
de aceptar determinados parámetros que no siempre son simpáticos. En ese caso, la ley de no emisión es algo que por supuesto a ningún gobierno le gusta y lo quiere aceptar, pero pasó a través de esa ley, porque si no caía el gobierno, y una vez que pasó, realmente lo importante es que se supo mantener. Después de esa trauma de hiperinflación, una vez que empezaron a ver que las cosas funcionan, se mantuvo durante... Claro, ya no se habla de eso. Cuando comenzó no de una manera de acuerdos. No hubo un acuerdo, no es que el gobierno abrazó esa ley. No fue así. Fue con una especie de coerción a través de una ley, digamos, coerciva, digamos así, no discutida y aceptada por todos por unanimidad, nada que ver, todo lo contrario, pero una vez que se ve que funciona, nadie quiso tocarla porque todos entendieron lo que era la hiperinflación y el trauma quedó atrás. Otro punto importante es la indexación de los alquileres al dólar. Uh-huh. En Israel era lo que se usaba y se discutía si hacer una ley del mismo tipo de arreglo que hablé anteriormente, hacer un tipo de ley en forma coerciva. Y el Banco Central en ese punto se puso duro de que no haya ninguna ley sobre ese tema para que el mercado diga lo suyo. Y cuando se estabilizó la economía, el mercado paró de hacer contratos en dólares y se transformaron todos en contratos en moneda nacional, lo cual significó como una especie de triunfo de la inflación, porque los que hicieron eso fueron los agentes económicos sin la necesidad de ser ayudados por el gobierno. Claro. Eso pasó por los 2000, por ahí. Estamos hablando 15 años después, ¿no? O sea, llevó mucho tiempo hasta que pasó eso. Ahora, el shekel, que es la moneda de Israel, es muy fuerte, ha ganado muchísimo peso. ¿Esto a qué se lo adjudicás? También se debe mencionar la moneda con el tema inflacionario porque en su momento usamos un sistema de diagonal que tenía como crecimiento del tipo de cambio al principio de un 20%, después de un 10% y finalmente se liberó totalmente. La moneda está totalmente liberada, un mercado libre, porque está considerado también como un símbolo de confianza. Cuando uno mantiene la moneda en forma artificial, siempre está la chance de que salte, de que haya una devaluación, que salte por decisión de gobierno, y eso nunca está bien visto. En cambio, cuando está creado por el mercado, tiene mucha credibilidad, digamos así. Hasta el punto que el caso nuestro es un poco al revés, de que a veces tenemos que intervenir, por la razón que dijiste, de que la moneda es fuerte, intervenir y comprar dólares para crear una devaluación, pero en forma totalmente transparente. Claro. En forma transparente, o sea, el Banco Central compra la moneda. ¿Por qué es tan fuerte la moneda en Israel? Primero que nada, en la época de la cual hablamos había un déficit muy importante en la balanza de pagos, o sea, mucho más importaciones que exportaciones. Y no siempre había confianza, entonces no siempre había entrada de capitales. Todo eso se revirtió con la caída del déficit fiscal y con la mejora en la economía. En los años 80 también son años donde después, un poco más tarde, también salta la globalización y Israel entró muy bien con el tema de la alta tecnología. Entonces comenzamos a cambiar nuestras exportaciones, que eran de mercaderías con poco valor agregado, a exportaciones de servicios que tienen mucho valor agregado y pasamos a un superávit en la balanza de pagos. O sea que entran más dólares de los que salen. Está claro. Y eso crea una moneda fuerte. Eso crea una moneda que es muy fuerte. Una moneda sana, una economía sana. Y bueno, vos hiciste hincapié en exportación de tecnología, de conocimiento. Yo recuerdo que allí, cuando tuve la fortuna de estar en Israel, visitamos conjuntamente con otros colegas una empresa de robótica. Y el CEO de la compañía me dijo que Israel es 5% de territorio y 95% de inteligencia. Es muy bueno. Mira, si queremos ver la parte, digamos que fue especial a nivel de política, fue más que nada en lo que se llama capital de riesgo. El capital de riesgo son fondos que son usados para ideas nuevas,
que después muchas veces leemos en el diario las ideas que funcionan y que triunfan, y no leemos en el diario las que no funcionan y no triunfan, que son la mayoría. Entonces, por eso se llama capital riesgo. Lo que hizo Israel en los primeros años fue, por cada dólar de capital riesgo del mercado privado, $1 del gobierno. Así comenzó este mercado que no existía, pero una vez que funcionó, el gobierno salió y el mercado quedó, y eso está atrás de lo que se llama startups. Claro. Esa famosa startup que hay en Israel. Así comenzó ese mercado, y una vez que comenzó, se fue creando como una situación donde muchos querían entrar en ese tema, y creció mucho a nivel de que se trata de una especie de 2% del producto. Es una cifra bastante alta para ese tema, para el tema de startups. Eso es a nivel de política económica. A nivel de lo que sucedió, me refería al tema de que hubo una caída en los gastos de defensa, y por lo tanto también hubo una reconversión de mucha gente que entendía sobre esos temas, que se fueron al sector privado y crearon parte de las empresas que hoy en día triunfan, y junto con la globalización fue todo como una revolución que comenzó en los años 90 y fue creciendo. Y lo bueno de eso es lo que mencionaba con los servicios, de que uno al exportar servicios no tiene que importar materia prima. Era lo que pasaba en Israel en los años de la Y por eso inflación. el déficit, ¿no es cierto?, de la balanza comercial que nos estabas comentando con antelación. En aquel Exactamente, momento, porque claro. antes claro, por ejemplo, importábamos petróleo, hoy en día también, pero también en eso hubo un poco de suerte, que se descubrió gas natural, un descubrimiento de gas natural en Israel, que un poco ayudó, pero básicamente importábamos mucho petróleo y muchas materias primas, a las cuales se les hacía un pequeño valor agregado y se exportaba. Pero todo eso cambió, porque hoy en día las exportaciones de servicios pasaron a ser la mayor parte de las exportaciones. Por supuesto, por supuesto. Ahora, Michel, me gustaría que destaques, porque el plan de estabilización de allí de Israel, vos recién algo comentaste, pero digamos en un primer momento fue acompañado por un control de precios, un congelamiento, algún control sobre variables, como vos recién decías, sobre el tipo de cambio. Obviamente que todo esto se contuvo en un comienzo para que sea coherente el plan, y después se fue liberando, ¿no? Se fueron abriendo los mercados, liberalizando los mercados y corrigiendo estas distorsiones, ¿no? Ahora, cuando uno ve lo que pasa en Argentina, es que convivimos con un montón de controles de precios. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Precios Justos, y la idea es controlar precios de 50.000 productos de la canasta básica, por ejemplo, y la inflación nuestra alcanza cifras del 5 o 6% mensual. Digo, la importancia de que, un control de precios puede llegar a funcionar en el marco de un programa de estabilización donde vos tenés reformas de fondo y donde estás corrigiendo los desequilibrios monetarios, fiscales, ¿no? Pero no tiene ningún sentido realizar controles de precios en un país como Argentina, donde no se están llevando adelante reformas de fondo, porque terminás empeorando la cuestión. Totalmente de acuerdo. Como traté de explicar, la base no viene por el control de precios. O sea, el control de precios existió, fue una de las partes del plan heterodoxo que ejerció Israel, y fue gracias al acuerdo tripartito que todos aceptaron ese tipo de medidas. Pero con el tiempo, a medida que se fue ganando confianza, les di el ejemplo de los alquileres, que desapareció solo, sin necesidad de intervención, y con respecto a los controles fueron bajando de a poco, y no es que desaparecieron, quedaron en productos básicos, en los productos en los cuales el gobierno está interesado en una especie de bienestar social básico para los grupos de bajo ingreso. En esos productos todavía hay control de precio hasta hoy, pero es un grupo determinado que no crece, nunca va subiendo. Es siempre el mismo grupo de productos, y es una herencia histórica, digamos así. Para llegar a la confianza, para que ese tipo de cosas puedan desaparecer de a poco, incluyendo la liberación total del tipo de cambio, tiene que haber una confianza básica. Y la confianza básica se logra, como dijiste tú, con las reformas de base. O sea, algo que uno lo ve con los ojos y que puede confiar de que no va a venir otro político que lo va a cambiar, el siguiente político que lo va a cambiar.
Eso es, o sea, por ejemplo, una de las cosas que le dieron credibilidad al plan es de que cambiaron los gobiernos y todos adoptaron lo mismo, siguieron todos con el mismo plan. Nadie lo tocó. Nadie lo tocó. Y las dos cosas de base, tú las mencionaste, una la había dicho yo al principio con la no emisión, y la segunda es las políticas fiscales. Las políticas fiscales, yo diría que desde el 97, todos los ministros de finanzas en Israel entienden de que no se puede jugar con el déficit presupuestal. Y se hizo una ley que se llama la Ley de la Reducción del Déficit, que empezó en 1992, que manda una tablita, publica una tablita 4 años para adelante, siempre con una tabla de reducción en el déficit. Llegado el año, a veces lo cambian, o sea, no siempre lo reducen de acuerdo a la tabla, porque siempre en la economía hay una situación que es distinta a los pronósticos y eso los lleva a cambiar y no siempre adoptar el déficit que decía en la tablita, pero siempre con una reducción de deuda. Eso fue lo importante, ese es el punto importante. La deuda pública como porcentaje del producto, que antes del 85 estaba por los 200% del producto, o sea, 2 productos enteros de deuda, hoy en día estamos en un 60%. O sea, un poquito más alto porque el COVID la subió, pero cerca de un 60%. Claro, claro. Ahora, hay un tema muy interesante que me parece que aplica en Argentina, sobre todo para desmitificar. Porque aquí en Argentina hay una visión que sostienen muchos especialistas y muchos políticos de que te dicen, mira, con 40% de pobres no podés ajustar el gasto público porque esto implica dejar más gente afuera, ¿no? Y sin embargo yo creo que es lo contrario, o sea, tenés que bajar gasto público para poder sacar a esa gente de la pobreza, porque la única manera de hacer crecer la economía es con cuentas sanas y con un Estado que no asfixie, digamos, a los contribuyentes, a los empresarios, a los emprendedores, ¿no? Y esta cuestión me gustaría que destaques que cómo el ajuste fiscal, el equilibrio fiscal es condición necesaria para un crecimiento sostenido y así sacar gente de la pobreza. El problema es que todos los temas están relacionados. Sí. O sea, la inflación es algo que es nocivo y digamos así, si se logra bajar, es como un pilar que permite el comienzo del proceso. Porque mientras hay inflación, hay erosión de los ingresos, de los ingresos del gobierno, y eso no permite tener cuentas balanceadas. O sea, es un efecto muy conocido que se llama Tanzi-Olivera, que ocurre con inflación alta, y todo generalmente comienza por dominar la inflación. O sea, en la mayor parte de los gobiernos que salieron adelante lograron ese primer pilar del dominio de la inflación. Una vez que se domina la inflación, empiezan los temas más difíciles, porque en el caso de Israel lo que fue un poco más fácil fue que lo que bajaron fueron los gastos de defensa. Claro. Al caer los gastos de defensa por temas de base no relacionados necesariamente con decisiones económicas, eso permitió hacerlo en forma más o menos cómoda. Al principio los impuestos eran muy altos y en el 89, 4 años después de que funcionó el plan, recién ahí comenzaron a bajar los impuestos. Antes no los pudieron bajar, no se podían bajar. O sea que ese es un tema que no es cómodo en ningún país. En ningún país es cómodo. Me imagino que menos en Argentina, donde hay un nivel de pobreza alto y los bienes públicos, al fin y al cabo, están a favor de la gente. Digamos, por ejemplo, la educación pública, digamos así, ¿no? Que uno pretende de que sea buena para que la gente pueda salir adelante, es un gasto que en Israel no se tocó. No, todo lo contrario, lo que hubo a lo largo del tiempo fue un mantenimiento de los gastos públicos en educación y también en salud. También en salud, en 1994 se creó una ley de salud nacional con una canasta básica de remedios, dado que es sabido que los pobres no compran los seguros, porque si hay que comer o comprar un seguro, mejor comer. Entonces, eso es sabido, Entonces, en ese tipo de gasto no se tocó y se mantuvo al mismo nivel. O sea que aprender de Israel es más difícil porque tenemos el cuento especial de la defensa. Sí. O sea, me es difícil darles una fórmula fácil. Es un tema muy difícil. La pregunta que me hiciste es muy difícil porque el problema siempre es el mismo. Si uno quiere subir los impuestos para sanear las cuentas públicas, para mantener el gasto que es difícil de recortar,
ocurre lo que mencionaste, es algo que no es bueno para los negocios y todo lo demás. En Israel la baja de impuestos importante ocurrió entre el 2004 y el 2011. Hasta el 2004 los impuestos en Israel eran muy altos, pero para que vean que no todo es un cuento feliz, en el 2011 hubo una gran protesta pública que llevó a un cambio de rumbo. O sea, había una baja de impuestos programada hasta el 2016. Nos tendríamos que haber levantado en el año 2016 con un impuesto marginal, o sea, el impuesto más alto al ingreso, es un impuesto progresivo, de un 39% y nos levantamos con un 50%. O sea que planearon bajar impuestos y no lo pudieron hacer porque hubo una protesta pública sobre esos gastos públicos que a la larga, si hubieran bajado los impuestos, tenían que haber también bajado los gastos. Claro. La protesta pública le señaló a los políticos de que no quieren que haya ese recorte, y por lo tanto ese recorte no ocurrió en la práctica, y de todas maneras lograron mantener el déficit fiscal porque la situación básica empezó con un déficit normal, digamos así. Y hubo un gran ajuste, fue Yair Lapid, que fue el ministro de Economía cuando entró en el 2013, tuvo que hacer una suba de impuestos muy importante, pero muy importante, y no muy popular, que saneó las finanzas públicas aquel día. Uh-huh. O sea que no todo es un cuento feliz, hay también cuestiones que el tema de recorte y todo lo demás son temas complicados. Seguro. La última, y te agradecemos muchísimo, Michel, un placer enorme, un gusto, en serio, volver a dialogar contigo. Hace instantes nos comentabas que en algunos pocos productos, rige una suerte de precios cuidados o de precios protegidos, bueno, en fin. Digo, aquellas empresas que fabrican esos productos, ¿sí?, ¿tienen de alguna manera por parte del Estado un beneficio impositivo? No, es justamente la protesta de la cual hablaba. Comenzó por la suba de un tipo de queso que no estaba en la lista del control de precios. O sea, como no estaba, subió mucho y la gente no lo notó, y fue, digamos, como algo que fue muy comentado en la época de la protesta. Y el gobierno, al crear ese control, logra que ciertos productos realmente se mantengan, comparado con otros que son del mercado libre. Lo que sí empieza a ocurrir en Israel, algo que no ocurría en el pasado, es una especie de protesta de consumidores. Uh-huh. Los consumidores tienen mucho más, se informan más, y digamos así, los supermercados, cuando hay una tendencia al alza como la que hay hoy en día, se cuidan. No todos se apuran a subir los precios por la protesta de los consumidores, no por el gobierno, no por medidas de gobierno, sino por la protesta de los consumidores. Ese es el freno. Con respecto con respecto a la protección gubernamental, el tema es de que en Israel hay muchos controles relacionados a los estándares de los productos. Y también está el tema religioso, que lleva a el kosher, me imagino que es una palabra que conoce. Sí, por supuesto. Que lleva a determinados estándares que hay que cumplir, y eso complica un poco también la posibilidad de las firmas de trabajar en forma libre, y eso también hace subir un poco los precios. En ese sentido sí influyen las firmas, pero no a nivel de protección. El gobierno también en su momento bajó todos los aranceles, importación bastante importante en todo lo que sea productos, es menos clara en todo lo que sea, por ejemplo, productos lácteos. Productos lácteos sigue habiendo aranceles, son los impuestos de la importación bastante altos. Uh-huh, uh-huh, y de a poco se va bajando, pero todavía hay productos con impuestos altos. Michel, te agradecemos mucho. Sí, te agradecemos mucho tu tiempo. Es la primera vez
que tenemos la posibilidad de dialogar en la radio, por lo menos. Insisto, yo tuve el placer de conocerte personalmente y hemos hablado bastante. Me puse en modo esponja, obviamente. Amo la economía, me encanta. Bueno, aquí a mi derecha está mi gran amigo y gran economista Juan Manuel Morales, que bueno, trato de aprender mucho de él. Pero bueno, en aquella oportunidad cuando estuve en Israel y tuve la posibilidad de conocerte, la oportunidad y además de dialogar con vos, de escucharte, bueno, ha sido muy placentero para mí y quiero destacártelo. Es un placer para mí también. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes, a los dos. Adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, muy bien. ¿Qué país, no? Israel, ¿qué país? ¿Cuántos millones de habitantes tiene Israel? 4 millones de habitantes, 6 millones de habitantes, aproximadamente. Y claro, porque es chiquito, ¿no? Claro, es un país chico. 5% de territorio, 95% de inteligencia. Casi 10 millones. Tiene. Bueno, casi 10 millones, sí, está bien, 7, 10, sí. Bueno, lo escuchábamos entonces al profesor Michel Straczynski, economista, y bueno, hace muy poquito dejó sus funciones dentro del Departamento de Investigación del Banco Central de Israel, que a su vez, bueno, destacó que el Banco Central de Israel es independiente, y su única misión es pura y exclusivamente llevar adelante una política monetaria, ¿sí?, digamos, con sentido común, sí, acorde a los tiempos que se están viviendo. Sí, él dijo dominio de la inflación, ¿no? Dominio, así. Exactamente, dominio de la inflación. Y que es algo, bueno, obviamente a todos los gobiernos les encantaría emitir y ponerle mucha plata en los bolsillos a la gente, sí, pero aquí tenemos las consecuencias. Bueno, en Israel desde el 85 ha comenzado con esta gesta, estos acuerdos, estas reformas y esta ley de no emisión, desde el año 85 y hasta hoy se mantiene, porque los gobiernos en Israel se dieron cuenta que, bueno, esto funcionaba. Está hablando de una economía que va a llevar a una inflación al 2%, de un 5% post pandemia al 2%. Claro, es que el 2% es el objetivo del mundo occidental, digamos, del mundo desarrollado. La meta de inflación que tiene el Banco Central normalmente es 2%. Ahora todos los países vuelven al 2%, ¿no? O sea, claro, Estados Unidos sube la tasa hasta volver al 2%, el Banco de Inglaterra lo mismo, Banco Central Europeo lo mismo, el Banco de Israel lo mismo. El 2% es la media, es el objetivo de inflación que tienen los países de Occidente, los países serios. A ver, se puede comparar tranquilamente con la inflación de masa, es un punto por sobre el 2%, pero en este caso mensual, no anual, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, Dios mío. Bueno, nos pareció muy interesante llevar a tus oídos esta experiencia de haber conversado con este gran economista desde Israel, él, Michel Straczynski, bueno, comentándonos todo lo vinculado a lo que llevó a Israel al país que es hoy. Es potencia, superpotencia mundial y en torno a la economía, bueno, totalmente saneada. Comenzando allá por la década de los 80 con inflación 600, 400%, que a posteriori, bueno, en 2 meses Shimon Peres disminuyó la inflación del 400% al 20 y pico por ciento, 60%, algo por el estilo. Del 20 y pico al 60 hay un largo trecho, ¿no es cierto? Pero creo que fue el 25% aproximadamente. Sí, al principio disminuye más, después es difícil. Claro. Lleva más tiempo pasarla del 25 al 2, ¿no? Claro, eso lleva muchos años. Pero... Exacto. Pero a ver, nosotros en los 90 con el plan de convertibilidad, en un año llevamos de una hiper a un dígito y después al otro año tuvimos deflación. Claro, exacto. O sea, no es imposible. Argentina ya lo hizo. Bueno, no hay voluntad, eso está clarísimo. No hay voluntad y hay una incompetencia fenomenal.